En este video vamos a hablar sobre el Insight, el uso y la interpretación. El Insight es un programa interlaboratorial de control de calidad, en donde los participantes pertenecen a países como Canadá, Estados Unidos y todos los países de Latinoamérica y Caribe. Es una evaluación con grupos pares con el mismo modelo de analizador, es decir, se van a evaluar dependiendo del analizador con el que cada participante cuente. Al ser un programa interlaboratorial de control de calidad, me va a permitir evaluar el estado de mi analizador a lo largo del tiempo. También me permite o me da la confianza de saber que los resultados de pacientes que se están reportando son los correctos. Y aparte de esto, también me permite detectar cuando hay algún tipo de inconsistencia en mi analizador o en los resultados analíticos que está reportando. Por lo tanto, me permite tener un enfoque preventivo y no solamente correctivo a la hora de evaluar el desempeño de mis equipos. Vamos a hablar sobre cómo se deben cargar los datos a la página de Insight para lo que son los analizadores de Sysmex, específicamente los de la línea XN y los POCHs. Posterior a esto, vamos a hablar sobre cómo se deben interpretar los informes de Insight y por último, vamos a evaluar o vamos a hablar sobre dónde voy a encontrar las fechas para subir cada uno de los datos. En el caso de los analizadores XN1000, la primera opción o una de las opciones para subir los datos de Insight es haciéndolo de manera manual utilizando una USB. Otra manera de realizarlo es teniendo mi equipo a una conexión a internet, lo que me permitiría que mis datos se suban de manera automática luego de correr los controles de calidad. Vamos a explicar la forma manual de hacerlo. Entonces, como primer punto, tenemos lo que es introducir el USB en la computadora del analizador y crear una carpeta en la cual se van a guardar los datos. Luego de esto, irme a la pantalla de mi equipo y seleccionar el icono de archivo QC que se encuentra marcado o seleccionado con lo que es la flecha de color rojo. Luego de esto, voy a seleccionar el archivo QC que deseo guardar. Ese archivo se va a marcar en un color azul. Normalmente, cuando se quiere generar un reporte de Insight, se suben 3 archivos distintos, los cuales contienen información por nivel de un lote de control de calidad. Luego de seleccionar el archivo, voy al icono que dice Arch en el menú superior derecho, como se observa en la flecha de color rojo. Esto me va a desplegar una serie de opciones, en donde la opción que yo voy a elegir es la que dice Envío en Sysmex Insight. Luego de esto, me va a desplegar la computadora todas las carpetas que se encuentran en ella misma. Lo que hay que seleccionar es la carpeta que yo había creado inicialmente en la llave malla. Y luego repetir estos pasos con los otros 2 archivos. Para al final tener 3 archivos, uno por nivel, por lote, en mi llave malla. El siguiente paso es cargar los datos en la página de internet de Sysmex. Para esto hay que ingresar a la página www.sysmex.com/insight/ e ingresar con el usuario, que sería el correo electrónico, y la contraseña. Este usuario se va a crear a través de Capris, que es el distribuidor local de Sysmex. Lo que necesita Capris para poder crear los diferentes usuarios es información como el nombre completo de las personas que van a trabajar en la plataforma, el correo electrónico, así como el número de teléfono y los analizadores a los cuales va a estar asociado esa cuenta, incluyendo tipo de analizador y serie. Con esto ya se gestiona la creación de un nuevo usuario y la misma página de Sysmex les manda un link al correo electrónico en donde se les indica cómo restaurar o crear una contraseña. Luego de haber creado o restaurado la contraseña, ya van a tener el acceso a la página. Luego de escribir lo que es el correo electrónico y la contraseña, se les va a aparecer una pantalla muy similar a la imagen que se ve a mano derecha. Para subir lo que es la información de control de calidad, hay que presionar en la opción que dice Submit QC Data. Esto se encuentra a mano izquierda, como se observa recalcado con el círculo de color rojo en la imagen. Luego de darle Submit QC Data, hay que seleccionar el analizador asociado a la cuenta de Insight sobre la cual deseo cargar los datos. En el caso de los analizadores de la serie XN,
hay distintos materiales de control de calidad que yo puedo estar utilizando. Puedo estar utilizando XNCheck o XNCheck PF. En el caso de los que tienen analizadores de la serie XNL, pueden tener materiales de control de calidad XNCheck, XNCheck BF o XNLCheck. Por lo tanto, hay que estar seguros sobre el material de control de calidad del cual yo voy a subir la información. Normalmente se trabajan con XNCheck para equipos de la serie XN y XNLCheck para equipos de la serie XNL. Lo que son los BF son materiales de control de calidad cuando se cuenta con licencia de fluidos corporales. Luego de seleccionar el analizador, el número de serie y el material de control de calidad, me da una opción para seleccionar archivo. Luego de presionar seleccionar archivo, me va a aparecer algo similar a lo que se observa en la pantalla, que son las carpetas del computador, en donde tengo que localizar la USB y seleccionar el archivo que deseo subir. Luego hay que presionar donde dice Submit Data File y si el archivo se cargó correctamente, deberá aparecer un mensaje en verde como el que se observa en la pantalla, que me indica que se subió de manera exitosa el archivo y la cantidad de puntos que registraron, de puntos de control de calidad o la cantidad de corridas de ese material de control de calidad y de ese nivel. Repetir los pasos anteriores para los otros dos archivos, para al final haber subido lo que son la información de los 3 archivos de control de calidad y así obtener un reporte de Insight con los 3 niveles para ese lote en específico. Ok, en el caso de los analizadores POCHI es un poco distinto a los analizadores de la serie XN, debido a que los POCHI se deben ingresar de manera manual toda la información del control de calidad en la página de Sysmex. Por lo tanto, el primer paso es ingresar a la página, luego ingresar con el usuario y la contraseña, el usuario siendo igual el correo electrónico y la contraseña que ustedes mismos crearon, y luego presionar en seleccionar Submit QC Data. Luego de esto, seleccionar el analizador asociado a su cuenta Insight sobre el cual deseo cargar los datos. En el caso de los POCHI hay un único material de control, por lo tanto lo único que hay que elegir es el número de serie y el equipo en específico que está cargado y asociado a mi cuenta. Y luego, como quinto paso, está elegir el tipo de datos a cargar. Esto es porque para los analizadores de la serie POCHI hay 2 tipos de datos de control de calidad que yo puedo cargar. Los datos de una sola corrida o los datos resumidos de una serie de corridas a los cuales se les aplicó herramientas estadísticas. Vamos a ver la primera opción. Si se seleccionó la opción Enter Single Run para ingresar la información del control de calidad, va a aparecer una pantalla muy similar a la imagen que se observa a mano izquierda. Hay que ingresar información como el número de lote de control, la fecha en la que se pasaron esos controles, así como también cuál fue la hora en la que se pasaron los controles y también los datos por nivel y por parámetro. En el caso de la hora, hay que poner la hora en la que se corrió cada uno de los niveles de control. Esta opción de Single Run es para ingresar la información de una única corrida de controles por nivel. Si se optó por la segunda opción, lo que hay que ingresar es el número de lote de control, en cuál periodo se ubica la estadística de datos. Esto quiere decir que en los POCHI van a haber 3 periodos distintos por lote donde podemos subir la estadística de datos. Por ejemplo, digamos que mi control empieza el 1 de enero y se va a vencer el 28 de febrero. Entonces, en esos 2 meses, lo que hace Sysmex es que crea 3 periodos distintos. Es decir, mi primer periodo va desde el 1 de enero hasta, por ejemplo, el 15 de enero. Mi segundo periodo es del 16 de enero hasta, por ejemplo, el 5 de febrero. Y mi tercer periodo va desde el 6 de febrero hasta el 28 de febrero. Con esta información, lo que hace Sysmex es asegurarse que se suban datos en 3 momentos distintos por lote de la información de mi control de calidad. Entonces, lo que se ingresa es el número de lote, como ya mencioné anteriormente, en cuál de estos periodos se ubica esta estadística de datos, la fecha y la hora en la que se pasó el último dato del control, el número de datos, los datos por nivel
y por parámetro y la desviación estándar de datos. Estos datos por nivel y por parámetro es una media de todos los datos que se corrieron durante ese periodo y luego la desviación estándar de este conjunto de datos. Antes de continuar con lo que es la interpretación de datos del reporte de Insight, es importante recalcar que en el caso de los analizadores de la serie XNL, el dispositivo USB se debe colocar en la parte trasera del equipo, ya que estos analizadores no cuentan con un computador aparte. Cuando se selecciona la opción de envío Access Insight, inmediatamente van a caer los archivos dentro de la llave malla que se conectó en la parte trasera. Continuando ya con lo que es la interpretación de datos del reporte de Insight, este reporte se va a generar de manera automática, como mencioné, luego de haber cargado todos los datos. Esta imagen que observamos es la primera página que se obtiene en el reporte. En esta página vamos a tener información de el número de lote, el tipo de reporte, que ya ahorita vamos a hacer referencia a este punto, el analizador, el número de serie, el tipo de material de control, así como el número de puntos que fueron cargados por nivel, el número de laboratorios que han subido sus datos y la institución a la cual pertenece este reporte. Los distintos tipos de reporte son el reporte por periodo, que es un reporte que incluye la fecha desde el inicio del reporte hasta una fecha corte, que estos periodos o estas fechas cortes son definidas por Sysmex y son las fechas cortes para que la página pueda crear estadística y generar lo que son los reportes distintos. Por material de control existen distintos periodos. Para XNCheck hay 2 periodos cortes. Con un ejemplo similar al de los de Poche o los periodos de Poche, si mi control de calidad entra en vigencia el 1 de enero y va a vencer el 28 de febrero, normalmente entonces el primer periodo va desde el 1 de enero hasta el 30 de enero. Por lo tanto, la fecha límite para subir mi información de control de calidad sería al 30 de enero antes de las 12 de medianoche. Mi segundo periodo iría desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero y mi fecha límite para subir los datos ya en este segundo periodo sería hasta el 28 de febrero a la medianoche. El segundo tipo de reporte es el lote a la fecha. El caso del lote a la fecha es desde que inició la vigencia de este control de calidad o desde que se corrió el primer punto de este control de calidad hasta la fecha que se subió esos datos a la página. Normalmente esto es cuando se sube en fechas distintas a las fechas cortes de los periodos. Hay que tener cuidado a la hora de interpretar los datos del reporte cuando se suben en un momento cercano a la fecha en la que se subió el primer punto. Es decir, yo corrí mi primer punto el 1 de enero, continuando con el ejemplo anterior, pero yo quiero ver el estado de mi equipo por ahí del 10 de enero. Entonces yo subo mis datos a la página del 10 de enero. Apenas han pasado 10 días, apenas primero yo solamente tengo 10 puntos y segundo puede que no muchos laboratorios hayan subido sus datos a la página. Por lo tanto hay que interpretarlo con cierta cautela. Y el tercer tipo de reporte es el reporte acumulado. El reporte acumulado es un tipo de reporte que incluye la información de todo el lote, es decir, tanto la información que se subió para el primer periodo como la información que se subió para el segundo periodo. Ya lo que es la segunda página del reporte se va a observar de manera similar a como se presenta en la imagen. Vamos a tener que en el encabezado lo que hay es una información muy similar a la que encontrábamos en la primera página y luego vamos a tener ya lo que es toda la información estadística que me permite evaluar el desempeño de mi analizador. Vamos a tener a mano izquierda cada uno de los parámetros, así como los niveles. Una media target, que es la derivada del inserto de los controles, que esta es una media meramente informativa realmente. Luego viene your mean o la media mía de mi laboratorio, que es la media que se obtuvo de la sumatoria del raw data, es decir, de cada uno de los puntos por nivel y por parámetro dividido entre el número de puntos. Luego está el group mean o la media del grupo, que es la sumatoria, la media de todos los laboratorios que subieron los datos entre el número de laboratorios. El group mean
funciona como la media de comparación. Es la que yo tengo que utilizar para comparar con mi media, con la media que yo obtuve, es decir, con your mean, y así verificar el estado de mi equipo. Luego existe lo que es el MinDiff, que es una herramienta que me permite evaluar la veracidad de mi equipo. Es la expresión que evalúa la diferencia entre la media de mis resultados con respecto a la media del grupo par. Su fórmula es mi media o your mean menos la media del grupo o menos group mean. Continuando con las herramientas estadísticas que vamos a observar en la segunda página del reporte de Insight, tenemos el delta porcentual. El delta porcentual es la representación porcentual del MinDiff, por lo tanto su fórmula es MinDiff por 100. Este valor yo lo puedo utilizar para compararlo con el requisito de calidad de mi laboratorio para cada uno de los parámetros. El índice de desviación estándar es otro parámetro u otra herramienta estadística que vamos a observar en los reportes de Insight. Para sacar el índice de desviación estándar se utiliza la misma fórmula que el Z-score. Esta fórmula es mi media menos la media del grupo entre la desviación estándar del grupo. El índice de desviación estándar en los reportes de Insight tiene la particularidad de que viene lo que es el valor específico o la magnitud de este índice de desviación estándar, pero también se observa en los reportes una representación gráfica del mismo, como se observa en la imagen a mano derecha. La manera para interpretar esta representación gráfica es que cada uno de esos triángulos es mi valor, es decir, es la media por parámetro y por nivel de mi laboratorio, de estos controles. A medida que esos triángulos se encuentran más cerca de la línea central, significa que los valores de mi media de esos controles se encuentran más cercanos a la media del grupo. Pero a medida que ese triángulo se vaya desplazando ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de la magnitud de ese desplazamiento, es decir, dependiendo de la magnitud del índice de desviación estándar, podemos estar hablando de la presencia de un sesgo, ya sea positivo o negativo en mi analizador. Cuando este triángulo supera un 3 de índice de desviación estándar, aparece una letra P o una letra N a mano derecha en el reporte, como se observa resaltado en el círculo, y ya ahí sí se está hablando de un sesgo como tal. Cuando aparece la letra N es porque es un sesgo negativo, es decir, el valor de mi media es mucho menor que el valor de la media del grupo, y cuando aparece una P estamos hablando de un sesgo positivo que habla que el valor de mi media es superior al valor de la media del grupo. Cuando aparece una W es como un signo de alerta, de warning. De lo que me está hablando es que el valor de mi índice de desviación estándar es mayor de 2 para los parámetros que el equipo mide directamente o mayor de 2.5 para los parámetros que mi equipo detecta o calcula. En estos casos hay que tener cuidado porque está indicando el reporte que estamos cerca ya de presenciar un sesgo en mi analizador. La manera de interpretar estos warnings es que muchas veces hay que tener en observación el equipo y esperar para ver si en el próximo periodo persiste. Sin embargo, depende de cada caso, depende del usuario, depende de los equipos. Hay ocasiones donde a partir de un warning en sí es necesaria una intervención del analizador. Ya cuando se presenta la letra N o P, que como mencioné anteriormente ya hablamos de un sesgo, sí es necesario hacer la intervención en los equipos, siempre y cuando la razón de estos resultados sea el analizador como tal. Otras herramientas estadísticas que observamos en esta segunda página de Insight es el coeficiente de variación. La fórmula para sacar mi coeficiente de variación es mi índice de desviación estándar por 100 entre mi media. Cuando mi coeficiente de variación supera en 1.5 el coeficiente de variación del grupo, ya estamos hablando de que se va a aparecer en negrita en el reporte de Insight. Recordemos que el coeficiente de variación es una herramienta para evaluar la precisión de mi equipo. Hay que también tener cierta cautela a la hora de interpretar el coeficiente de variación, ya que hay ocasiones donde un único punto en mi correa del control altera mi coeficiente de variación y aparece en negrita. Y muchas veces es un único punto en que se conoce que estaba muy diferente con respecto al resto de corridas y que se conoce la razón por la cual salió de esa manera. Por lo tanto, es un punto que pudo haber sido no manejado por el laboratorista en el Insight. Más adelante vamos a ver cuál es la función de no manejar un punto.
La tercera parte que vamos a observar en el reporte es la comparación histórica de datos. Aquí lo que vamos a tener es un cuadro que me va a representar lo que son mis índices de desviación estándar históricos que van a corresponder a los últimos 6 periodos de subida de datos de Insight. Mi coeficiente de variación histórico, que también corresponde a los últimos 6 periodos de subida de datos a Insight. Y mi histórico de coeficientes de variación acumulado, que aquí lo que vamos a observar son datos de mis últimos 6 resultados de coeficiente de variación, pero de los últimos 6 lotes. Otro tipo de reporte que encontramos en la página de Insight es el Raw Data Report. Este reporte se diferencia del que estábamos hablando anteriormente en el video, en que contiene una sección más. En esta sección lo que vamos a encontrar es información de las corridas del control de calidad, en donde se dan los resultados por nivel, por parámetro, y también se especifica la hora y el momento exacto y el día exacto en el cual se corrieron los controles de calidad. Aparte de esto, hay una serie de simbología que puede aparecer a mano izquierda en la lista del Raw Data Report, como se observa en la imagen a mano izquierda. Este tipo de simbología explica que hay algún dato que se comporta de manera anómala con respecto al resto de resultados que se han obtenido en ese mismo nivel y en un parámetro determinado. Por ejemplo, si aparece una XA, significa justamente eso, que hay un punto que se está comportando de manera distinta y queda en el usuario si quiere eliminarlo para que ya no altere la estadística del insight o si quiere que ese resultado se mantenga. Si aparece una NM, significa que ese dato no está manejado por el usuario, es decir, ese dato ya no se incluye en la estadística del insight. Si aparece una MA, significa que ese dato ya fue manejado por el usuario y decidió incluirlo en lo que es la estadística de insight. Por último está el SM, que es un tipo de datos que son manejados por Sysmex y son excluidos de lo que es la estadística de insight. Para ir terminando, vamos a explicar en dónde se encuentra la información de las fechas límites por periodo y por lote para subir la información a la página de Insight. Como se observa en la imagen a mano izquierda, una manera para encontrar esas fechas es en el inserto de los controles, en donde para los controles A-Check o XNL-Check hay 3 fechas límites por periodo para subir los datos y así que mi información forme parte de la estadística de los reportes de Insight. En el caso de los XNCheck únicamente hay 2 fechas límites, debido a que únicamente hay 2 periodos por lote. Como se encuentra resaltado en la imagen, en la parte superior del inserto de los controles se encuentran estas fechas. La otra manera para encontrar esta información es en la página de Insight. Como se observa en la imagen a mano derecha, se busca en la sección de documentos de referencia, en donde dice calendarios por lote. Ahí van a aparecer una lista de diferentes calendarios en PDF. Simplemente hay que buscar cuál es el tipo de material de control y cuál es el año. Y ahí me van a aparecer todos los lotes y cuál es la fecha límite para subir datos durante todo el año. Este sería el final del video de uso e interpretación de Insight. Cualquier duda, comuníquense con Capris Médica, que es el distribuidor local de la marca Sysmex, y con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. Muchas gracias.